Silvio, además de otros, son los voceros del gremio. Tienen voz. Although this is the common situation, there are examples where a legal case is being made for their economic rights. The right to livelihood, the right to pursue a business, the right to be free from discrimination, and the right to be free from disadvantage or vulnerability. Dice que, aunque esa es la situación general, ejemplos muy buenos donde se les está tratando ya de establecer un marco legal que les brinde, que les respete el derecho al trabajo, que les respete el derecho a establecer sus propios negocios, a luchar contra la discriminación. So let me tell you a little bit about what the WIGO network that I represent does with recicladores and their organizations around the world. But first, let me introduce members of the WIGO team. Federico, please stand up. He's our... Miembro del equipo WIGO, Federico. Federico Parra is our Latin America waste coordinator. And Ricardo used to be, where's Ricardo? El coordinador de la... Yeah. So we still think of him as part of the family. And Sonia Diaz from Brazil. She's our waste picker sector specialist. Especialista en el sector de los recicladores en Brasil. We have sector specialists also for street vendors and home-based workers and other groups. We have a global coordinator not here, but she's been here many times, Lucia Fernandez from Uruguay. And we have an Africa coordinator in Joburg, South Africa, Melanie Sampson. And we have an Asia coordinator from India, Lakshmi Narayan. So we have a 5-person, very formidable waste-picking team. And what we try to do is to ensure that the waste pickers are recognized and valued for the contributions they make to society, the economy, and the environment, that they have secure access to recyclables, and they are integrated into solid waste management. Oh, I've lost it? Okay. This way. I'm sorry. Okay. Muy bien, mencionó su equipo, el equipo legal de WIGO en todo el mundo. Los nombres, Sonia Díaz, la doctora Sonia Díaz de Brasil, quien también trabaja con vendedores ambulantes y otros sectores de la economía en su región. Doña Lucía Fernández, la doctora Lucía Fernández de Uruguay. Melanie Sampson en Sudáfrica, no recogió el nombre de la India. Todos trabajando mancomunadamente para lograr que se reconozcan los derechos de los recicladores, que se les reconozca su gran contribución a la economía, al medio ambiente, a la sociedad, y que se les garantice de alguna forma acceso a medios de manejo más técnico de los desperdicios y a la cadena de utilidades que generan. And we also try to help build and strengthen democratic organizations of waste pickers so that they can voice their own demands and voice their own needs and negotiate contracts to deliver waste management services. And of course, the Association de Recicladores de Bogotá is one of the prime examples of one of those democratic organizations. También luchan por ayudar a construir organizaciones democráticas que puedan convertirse en la voz de los recicladores, no solamente ante autoridades, sino para negociación de contratos y todo, y que un gran ejemplo de eso es la Asociación de Recicladores de Bogotá. So what do we do to help all this happen? Well, one is, like I mentioned, we help to build the organizations, but we also try to create solidarity between organizations. So we support networks at the national, regional, and international levels.
Muy bien, dice que obviamente no solamente la función es ayudar a crear esas organizaciones, sino también a generar solidaridad entre organizaciones por medio de la creación de redes nacionales e internacionales. We also try to help them share experiences and information and good practice examples. Les gusta también, tratan de que compartan también información y mejores prácticas y ejemplos de éxito, casos de estudio entre ellos. And we support the participation of delegations of waste pickers to relevant international and global events. So most recently, Nora and some other waste pickers were in Geneva, Switzerland, at the International Labour Conference in June, where there was a discussion of the green economy, and it was the first time that waste pickers were sitting in on a discussion of that kind. También apoyan los viajes de delegaciones de recicladores a eventos mundiales sobre los temas. Recientemente estuvo una delegación en Suiza, donde hubo una gran conferencia sobre la economía verde. And we also undertake and compile a statistical analysis, compile data, do research, trying to increase everyone's understanding of the work of recicladores, their numbers, working conditions, and their contributions. And we were able to present the preliminary findings yesterday at the, I never pronounce it right, office. Of the first round of findings, Bogota is one of 10 cities where we're doing a study on what's happening to recicladores, street vendors, and home-based producers. Muy bien. También se dedica la organización a recoger datos con fines estadísticos para entender el trabajo de los recicladores, cuántos son, cuáles son sus contribuciones a nivel económico y ambiental. Y, por ejemplo, está el caso de Waze, que también ha ayudado mucho a recoger no solamente esos datos sobre los recicladores, sino los de vendedores ambulantes y de los trabajadores en casa. We also engage in advocacy and engage with the media in trying to get people to think differently about the waste pickers and other categories of informal workers, that they're not a nuisance, that they actually contribute to the economy and to society. También abogamos por los recicladores a nivel mundial en los medios de comunicación para tratar de difundir la imagen de que no son una molestia ni un problema, sino que son un grupo humano que contribuye a la sociedad. I'm going to skip one slide in the interest of time. So let me give you some examples of inclusive solid waste management where the waste pickers are being included. And Bogota, as you'll see, is one of these, of course. Brazil in some ways has led the charge, and Sonia Diaz has been sort of at the heart of the charge. So in several places, several cities of Brazil, they're very inclusive models, and they're national guidelines. Waste picking has been acknowledged as a profession, an occupation. It's in the official statistical gathering, and there are different models in Brazil. In some, like in Buenos Aires, the government provides warehouses for the waste pickers to collect and sort, compact, and store waste. In others, they give them the contracts for transporting waste. And in Brazil, they now have a decree to reimburse them for, like with a bonus for their environmental services. So there are some really good examples elsewhere in Latin America. Pune, India is an example of where the city has given a contract to a cooperative of waste pickers for them to be the ones who do the door-to-door collection in one half of the city.
and there's a co-op. They collect all the waste, not just the recyclables, and then they are allowed to sort the waste and sell the recyclables. And of course, we're very thrilled that the combination of the Constitutional Court ruling and then the this administration of Bogota has understood the role that recyclers play as managers of solid waste and are incorporating them and bringing them gradually into the system. Bueno, aquí tenemos en la diapositiva algunos ejemplos de muy prometedores a nivel del mundo. Está el caso de Belo Horizonte y otras ciudades de Brasil, que lidera la carga, como dice ella, encabezada por la doctora Sonia Díez, y que ha generado unas guías o lineamientos a nivel nacional que están que permitieron catalogar la profesión u oficio del reciclador de una manera muy clara entre los diferentes ministerios. También les ha permitido, como en otras ciudades, al igual que en Buenos Aires, Argentina, montar bodegas de acopio donde se escogen los residuos, donde se compactan, donde se distribuyen, etc. También está el caso de Pune, la ciudad de la India, donde los recicladores han sido también reconocidos como tales y ya tienen inclusive un contrato que les permite recoger el material reciclable puerta a puerta en la mitad de la ciudad, en lo que va de la mitad de la ciudad hasta el momento. El caso de Bogotá dice que es un caso que las tienen muy emocionados porque al ver los diferentes fallos de la Corte Constitucional y que la actual administración de la alcaldía del doctor Petro ha tomado muy en serio, les permite ver cómo eso está generando unos cambios y un impacto social y cultural muy importante. I have included this slide on the Constitutional Court rulings in Colombia because I think it's important to note that there have been 3 Constitutional Court rulings in favor of the recicladores, and it's only this administration in Bogota through the mayor's office after the most recent ruling in December 2011 that the administration here decided to take a Constitutional Court judgment and make it into a policy and then work out the details of the scheme in the city. And this is very important. Incluyó esa transparencia que tiene el listado de las diferentes sentencias de la Corte Constitucional y que menciona que el último fue en el año 2011 y que solo esta administración fue la que decidió tomar dichos fallos y ponerlos en ejecución. I think it's also, I listed the various legal arguments that were made in the judgments, and 3 of them have been used elsewhere: the right to survival, the right to equality, the right to pursue business or trade. But I thought the one about the principle of legitimate trust was a very important one for us, because it means that they should be protected against any sudden changes in policy that would affect their livelihoods. And if there were to be a significant change in policy, then they should be given a right to a livelihood, either in what they're already doing or alternatively. Dice que también incluyó en esta diapositiva los diferentes argumentos que se presentaron en dicha sentencia, que incluyen el derecho a la igualdad, el derecho a hacer negocio, a buscar utilidades por medio de negocios legítimos y también lo que llama ella la confianza legítima, que sería como interpretado en Colombia como estabilidad jurídica, diciendo que cualquier cambio en las normas que se quieran hacer y que vayan en contra de los derechos adquiridos ya por los recicladores, iría en contra de su derecho al trabajo
y por consiguiente tendrían el derecho a que se les otorgue una nueva forma de sostenimiento ante cualquier cambio brusco que se tratara de hacer. Another point that's important in the ruling is that you have to find the appropriate government authority that's the duty bearer to carry out the ruling. In this case, it's the mayor's office. And so what has happened is that the Association of Recicladores in Bogotá has submitted various schemes and proposals. And as Nelly detailed, the city has begun to implement the inclusion plan. And as of March this year, I think it was March 18th this year, the mayor's office or the city administration began to pay the recicladores for the waste that they had transported, and the records were kept beginning December last year. And they paid every 3 months, if I'm correct, every 2 months, for the amount of waste they collect and transport. Antes de traducir esta parte, quisiera corregir una omisión que hice en la pasada, y es que en el estado de Minas Gerais ya se les está pagando, debido a esa organización, a los recicladores. El gobierno estatal les está pagando a las cooperativas un bono lo que llaman un bono ambiental, que es por el beneficio que da el reciclaje al medio ambiente, y que ese bono se llega a las cooperativas y es distribuido entre los recicladores. Ahora bien, en esta transparencia ya está hablando de que la importancia de que cada gobierno o a cada nivel de gobierno haya un funcionario encargado de ejecutar y de controlar las políticas sobre el manejo de residuos. En el caso de Bogotá, muy específico, lo está haciendo directamente la oficina del señor alcalde. Gracias a eso, la Asociación de Recicladores de Bogotá, Nelly le ha contado que ya hay un plan de inclusión y que en marzo 18 de este año se generó el primer pago a recicladores del primer trimestre de lo que han recogido según los registros que se hicieron desde diciembre hasta marzo, que tiene entendido que se les paga trimestralmente. So what have we learned from these promising examples? One is that there are common barriers and constraints, whether you're in India, whether you're in Argentina, whether you're in Brazil or Colombia. Common barriers and constraints include often, like the older regime here, an inappropriate or even hostile institutional environment. Competing vested interests, the interests up the chain are definitely competing for contracts. And then there's the negative mindset of many of the stakeholders, the influential stakeholders, who don't recognize the recicladores and their contributions. Bueno, hay unas barreras comunes a nivel mundial que se encuentran en cualquier parte. Frecuentemente, por ejemplo, el ambiente es inapropiado, es hostil, hay intereses creados de negocios con más capacidad económica que quieren controlar el negocio, y que también los influenciadores tienen también una visión muy sesgada, y muchas veces debido a otros intereses que inhiben la visión o ponen barreras a la posibilidad de progreso de los recicladores. We've also learned that in all cases there's a common set of core strategies. One is organizing. You can't do it without the organized recicladores. Another is awareness building on both sides among the recicladores of what part of government and what are the procedures and norms, and with government and other stakeholders, the role of the recicladores. Advocacy and legal strategies. All of those are common core strategies. Que la forma de ir estableciendo o luchando contra estas barreras, la primera y más importante sería organizarse. Esta genera a su vez la posibilidad de hacer una concientización
mutua, tanto de los recicladores como de los gobiernos y la sociedad. Y eso a su vez permite una mejor difusión de la importancia de los recicladores y de sus actividades y que puede redundar o que debe redundar en un marco legal que permita su desarrollo. And finally, there's a common set of sources of support to the technical, that provide technical and political support to the organizations of waste pickers. And these have included in all contexts pro bono lawyers, activist academics, I like to include myself in that category, specialized non-governmental organizations, including the WeGo network, and most importantly, alliances of the organizations of the recicladores. They have to form alliances with each other. Bueno, dice que las fuentes más comunes de apoyo técnico y político incluirían a abogados, en inglés se dice pro bono, son abogados que trabajen sin cobrar honorarios, académicos y activistas, como es el caso de la conferencista, organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema y por encima de todo, y más importante, las alianzas que se establezcan entre diferentes organizaciones de trabajadores informales. So the way forward, as we see it and how we've learned from these examples, is that we need increased recognition of the contribution of waste pickers to solid waste management. I once flew on a flight to Buenos Aires and I asked my fellow passenger what he was doing going to Buenos Aires, and he was from a big corporate company in Canada, and he said, "Did you know that in Argentina there are people who collect and sort and bundle plastic bottles by color and grade?" And I laughed and I said, well, I'm going to visit one of those waste picker cooperatives. So just recognizing how much they contribute to solid waste management, to the environment, and to the economy. The corporate leader from Canada said, we don't have any people in Canada who do what they do in Argentina. So he was flying all the way down. We also need... Oh, let the sorry. Ok, dice que ese aumento de reconocimiento de la contribución de los recicladores a la gestión de residuos sólidos, a la mitigación de la contaminación ambiental y a la reducción del carbono más contribución a la economía. Que en un vuelo que ella hizo a Buenos Aires, iba a visitar una cooperativa de recicladores muy grande, estaba charlando con un pasajero que iba sentado al lado de ella, el presidente de una empresa canadiense, y el presidente de la empresa canadiense le pregunta a ella, ¿sabe usted que hay gente que se dedica a recoger botellas de plástico, a organizarlas por color y a empacarlas para su reciclaje? Y ella le dijo, se rió y le dijo, pues claro, yo voy a visitar una cooperativa que hace eso. Y dijo, es que esto ya es... Yo también quiero conocer sobre el tema porque en Canadá no tenemos a nadie que haga eso. Nadie hace ese oficio en Canadá. Entonces estaba muy sorprendido de que hubiese alguien que hiciera eso en alguna parte del mundo. A second is that they need increased representation. Their organizations need to have a seat at the table when the schemes and the policies and all are being negotiated, as I know has happened here in Bogota, so that the schemes are appropriately designed to include them in an inclusive way. Dice que el aumento de la representación también es parte del camino a seguir por parte de las organizaciones de recicladores, ya que se les debe permitir, como es el caso de Bogotá, en establecer cuáles son los mejores esquemas de gestión de los residuos sólidos. And finally, we need increased integration of the waste pickers into solid waste management systems. And by this, it's paying them not only for the collecting and transporting of waste, but also for the sorting and reclaiming of what is recyclable, because that's really what contributes to society, to the economy, to the environment. Otro
paso a seguir es el aumento de la integración de los recicladores en su sistema de gestión de residuos sólidos, para que no solamente se les sea pagado el recoger y transportar los residuos sólidos, sino que también puedan beneficiarse a partir de la recuperación de los residuos reciclables. If any of you want more details, there are 2 pages on our website, and one is a dedicated page on waste pickers with a lot of information, and then another is a section of our publication series called Policy Briefs, and many of these are in Spanish, and they document the good practices from around the world. Bueno, dice que tiene 3 sitios en la red, la página, obviamente la página de WIGO, pero también lo que los invita a visitar es la página dedicada específicamente a recicladores, que es la segunda que está ahí en la pantalla, y también aquellas que documentan las diferentes políticas que están siendo implementadas en todo el mundo con respecto a los recicladores. Thank you. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Marta Chen y a la organización WIGO por este importante aporte. A continuación invitamos a la señora Nora Padilla, de la Asociación de Recicladores de Bogotá, para conocer las implicaciones del reconocimiento de la población recicladora en Bogotá. Muy buenos días y muchas gracias. Antes de hacer esta presentación, quisiera contarles una cosa para que ustedes comprendan por qué los empresarios del aseo deben estar altamente disgustados con la Universidad Externado de Colombia. El primero, su rector, presidente de la Corte Constitucional, efectivamente le otorga, le reconoce el derecho a 150.000 personas en el país que viven del reciclaje. Los reconoce como empresarios de la basura. 150.000, uno por uno, recicladores que existen desde La Guajira hasta el Amazonas. El alcalde mayor, el doctor Gustavo Petro, hace concreción de una sentencia que para nosotros es histórica, que además es única en el mundo. Hay muchas sentencias que reconocen el trabajo de los recicladores y de los trabajadores informales, pero ninguna como las de la Corte Constitucional de Colombia. Y la tercera es que en el año 2009 nosotros sabíamos que teníamos que empezarnos a preparar porque venía otro proceso de licitación en Bogotá, y nuestros apoyadores, cuando empezamos a organizarnos, cuando estábamos en los botaderos, cuando estábamos trabajando en las calles y empezó a ayudarnos a organizar la Fundación Social, nos enseñaron a que teníamos que prepararnos para lo peor. Entonces, un grupo de profesores de la Universidad Externado de Colombia, junto con 270 recicladores de las organizaciones, empezamos a asistir a unos talleres en los salones de la Universidad Externado de Colombia. Los recicladores estábamos estudiando en el Externado de Colombia. Y nos enseñaron a leer a muchos, a escribir, a sumar, a dividir, a restar y a multiplicar, a entender la política pública, a comprender el mundo de los negocios. Bueno, no se imaginan, fueron 6 meses en donde veníamos 3 veces en la semana, durante 3 horas a la Universidad Externado de Colombia, y también nos estábamos preparando para el establecimiento de unos planes de negocios que la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos iba a entregar a los recicladores en
un esquema de acciones afirmativas. De los planes de negocio no prosperó ninguno. Algunos de los recicladores que los montaron, que no vinieron por supuesto a los cursos, fracasaron empezando, se quedaron en bancarrota empezando. Pero otros muchos no empezamos planes de negocios, pero empezamos a hacerle las cuentas de cuánto era que se pagaba por tarifa, de cuántos estaban ganando los empresarios del aseo, de cuánto estábamos regalando los recicladores a los empresarios del aseo, no a la ciudad, porque nos sentiríamos muy orgullosos de que hubiera sido a la ciudad, pero no era a la ciudad, era a los empresarios del aseo. Entonces, entenderán por qué hay tanto disgusto de los empresarios con la universidad. Ya para contarle lo siguiente, nosotros somos una organización que ya lleva 30 años, fuimos la primera organización de recicladores en el mundo. Muchos recicladores de otros países han aprendido de nosotros y nosotros hemos aprendido en los últimos 10 años muchísimo de los otros recicladores del mundo. Tenemos una consigna y es que si no hay fronteras para los que explotan, no debe haber fronteras para los que luchan. Y nosotros somos de los que no hay fronteras para los que luchan. Yo tuve el honor de representar a mis compañeros recicladores en la conferencia de la OIT. Nosotros tenemos una orden de nuestras bases, un mandato de nuestras bases, y es que en todos los escenarios del mundo donde podamos estar, vamos a estar diciendo, primero que los recicladores, tenemos, en el caso de Colombia, más de 8 décadas de trabajo construyendo un modelo de negocios. Construyendo un modelo de negocios que a veces pareciera individual, pero no es individual, es colectivo. Es colectivo porque le permite a miles de familias de recicladores colombianos llevar el sustento a sus casas. Le permite a miles de trabajadores formales estar empleados en una empresa como Cartón Colombia, las siderúrgicas, Papeles Nacionales, Fibres Nacionales. Millones de trabajadores formales en el mundo le deben su puesto de trabajo a otros tantos millones de trabajadores informales que somos los recicladores. 24 millones de recicladores en el mundo. Entonces el mandato es, primero, decirle al mundo que los recicladores existimos, que estamos antes que los empresarios privados y muchas veces antes que los gobiernos. En muchas zonas del país y en muchas zonas del mundo, los recicladores mismos eran los que recogían la basura, la clasificaban, hacían hasta microrellenos, fueron los primeros prestadores de servicio público de aseo en el mundo, los recicladores. Por eso también pareciera que fuéramos engreídos y orgullosos, pero no, lo que somos son apropiados de nuestro oficio, porque es un oficio digno, trabajar con la basura es muy digno. Es igual que las personas que trabajan con el agua sucia, por ejemplo, le estamos prestando un servicio a la humanidad y si le prestamos un servicio a la humanidad tenemos que considerarnos unos trabajadores dignos y tenemos que pedir que se nos trate de la misma manera. No, ya, yo le hago, tranquilo. Entonces, esa dignidad y esa apropiación de nuestro oficio ha hecho que nosotros, los recicladores organizados, emprendamos unas batallas que parecieran quijotescas. Efectivamente, nos decía mucha gente, ¿ustedes cómo se van a enfrentar en un proceso de licitación contra los empresarios privados? ¿Ustedes saben cuánta plata tienen para pagar abogados? De hecho, habían magistrados asesorando a la dirección de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, habían bufés completos de abogados acompañando a las empresas nacionales y extranjeras, había una danza de millones ayudando a organizar recicladores en torno a una licitación perversa que fue precisamente lo que nosotros nos dedicamos a demostrarle a la Corte Constitucional, la perversidad detrás de ese negocio. ¿Cuál era la perversidad? Por una parte le decían a los recicladores, ¿eres dirigente? ¿De qué te preocupa? Yo te puedo ofrecer un contrato por 8 meses, 8 años, 9 años, 10 años, lo que dure la licitación,
con un sueldo que no te hubieras imaginado que te ibas a ganar en tu vida. Pero ¿cuántos se iban a favorecer en ese esquema? ¿10, 20, 30? Bueno, no sabemos, tal vez 100. Pero 15.000 o más se quedaban sin la posibilidad de esculcar en la caneca de la basura. Estamos hablando de solo la posibilidad de esculcar en la caneca de la basura. No estábamos hablando de que nos remuneraran como hoy le pasa a muchos recicladores. No estábamos hablando de la posibilidad de que nos contrataran ni en el corte de césped, ni en la recolección, ni en nada que tuviera que ver con los empresarios de las empresas del aseo. No estábamos hablando de ninguno de esos privilegios, de ninguno de esos gustos de los que se pueden, digamos, favorecer miles de trabajadores. Estábamos hablando de que miles de recicladores, no solamente en Bogotá, sino en el país, estarían desplazados porque la idea en ese proceso de licitación era cerrar el negocio. Ya tenían por muchos años ganándose la plata de lo que nosotros recogíamos, éramos un ejército de personas recogiendo basura para que los empresarios recogieran mucho menos basura, y entonces si necesitaban 40 carros ya no necesitaban 40 sino 20, entonces hagan la cuenta de cuánto se ahorraban necesitando solo 20 carros, menos 20 tripulaciones, menos 20 gasolinas, bueno, todos los ahorros que de ahí se derivan. Y por supuesto las tarifas más arriba del techo, las tarifas en Colombia han estado en los techos, pero más bien en los rascacielos. Entonces el negocio era muy atractivo y ellos pensaban cerrarlo recogiendo, poniendo a la ciudadanía a separar, era una orden separar, poniendo a la ciudadanía a separar, recogiendo separadamente, enterrando lo mínimo posible. Ahorita las cosas están cambiando, pero porque está este escenario, y vendiendo el material. Por eso entonces se inventaron cerrar la totalidad de las bodegas, por eso entonces se inventaron desprestigiar a las organizaciones de verdaderos recicladores y montar nuevas organizaciones de recicladores, por eso entonces se inventaron acusar a sus dirigentes para que estuvieran apresados por falsas calumnias y otra cantidad de cosas, y por eso se inventaron romper con las organizaciones desde adentro y desde afuera, para poder montar un negocio que efectivamente, si en los 20 años anteriores se estaban ganando el 42% de rentabilidad, la idea era que en los siguientes 10 años, a partir del 2012, pues la rentabilidad subiera al 60 y al 70%. De hecho, en las ofertas de los operadores de aseo, las utilidades ofrecidas a muchas organizaciones de recicladores ascendían al 70% de las utilidades. Entonces, un proceso que, como muy bien dijo un periodista, cuando la limosna es tan grande, el mismo santo la pone en duda. En ese marco fue que se dieron todas estas cosas. Los recicladores hasta nos volvimos creyentes, porque nos tocó hacerle hasta derecho de súplica a la Corte Constitucional. Nosotros ni siquiera sabíamos que había ese recurso, un derecho de súplica, y los recicladores hicimos derecho de súplica a la Corte Constitucional. Nos volvimos profetas, igual que el profeta Jeremías, cuando estaba motivando la reconstrucción de la muralla de Israel, le advertía a sus fieles que tendrían que estar trabajando día y noche, pero con la espada al cinto, para defender su obra de propios y de extraños, porque también dentro de las organizaciones de recicladores, dentro del gremio de recicladores, gente que se decía ser recicladora, dirigentes que se dicen llorar por sus recicladores y tenerle altísima lástima a los recicladores, eran los primeros que tenían oferta de cambiar de vida. Entonces, el proceso que hemos llevado durante estos últimos años ha sido un proceso que tal vez no esperábamos vivirlo en tan corto tiempo.
Cuando el alcalde esta mañana hablaba de que de manera inocente él creyó que la cosa iba a ser fácil, a nosotros nos pasó la misma. Nosotros dijimos, no, ya está fácil. Es que no es sino cumplir unas órdenes. Es paguen, ayuden a organizar a los recicladores, en acciones afirmativas ayúdennos a organizarse en toda la ciudad, ayúdenles a que la comunidad los aceite y les reconozca, pídale a la comunidad que se pare, porque en la medida en que la comunidad se para, se beneficia a todo el mundo, se benefician primero los recicladores, indiscutiblemente que nos beneficiamos primero nosotros, porque en lugar de esculcar 14 horas, esculcaríamos 6 o 7 y las otras nos dedicaríamos a mejorar el material. Y la veíamos muy fácil. Y bueno, fuimos muy tontos, porque primero pues los empresarios del aseo no se iban a quedar quietos. Un pastel tan provocativo, pues nadie se lo quiere dejar quitar. Nosotros, por otro lado, también queríamos un pedacito del pastel, pero no sabíamos cómo era que lo queríamos. Y pues las cosas no han sido tan fáciles, no han sido fáciles para el alcalde. Pues ahora él está peor que nosotros, está a punto de ser destituido. Y esa destitución, digamos que le tocaría primero a él sacrificarse, pero eso es una advertencia al resto de los alcaldes del país. No se atreva ningún alcalde del país a hacer una licitación en donde reconozca a los recicladores, porque hay destitución fija. Entonces, ahí es un reto a la democracia, ese es un reto al papel de las organizaciones de recicladores, es un reto a la ciudadanía misma, es un reto a los funcionarios. Estamos frente a una situación en donde hay un pulso muy interesante de intereses. Los legítimos intereses de los recicladores a comer, los legítimos intereses de los empresarios a ganar mucho, los legítimos intereses de la ciudadanía a que se le preste un servicio de calidad, eficiente y ojalá al menor precio posible, los legítimos intereses del gobierno municipal a generar un esquema de basura cero. Esos son todos intereses legítimos. Pero bueno, entonces, ¿cómo se resuelven esos conflictos tan interesantes? Hay que establecer una escala de cuál es el más legítimo. El más legítimo, empezando por una orden muy clara que es la de la Corte, que es el mínimo vital de los recicladores. Entonces, nosotros hemos venido diciéndole a la comunidad, a los gobiernos, ya no solamente de Bogotá y Colombia, sino tenemos una delegación mundial que aspira el año entrante poder con la OIT sacar una resolución para que el trabajo de los recicladores en todo el mundo empiece a ser reconocido, como ha sido reconocido el trabajo doméstico, como ha sido reconocido el trabajo de los pescadores artesanales, y nosotros aspiramos que los recicladores tengamos ese mismo tratamiento. Entonces hemos estado trabajando en entregarle razones a la comunidad y a los organismos de por qué tiene que ser esto así. Entonces, por ejemplo, tenemos la existencia real de más de 10 décadas. De hecho, yo soy una tercera generación de recicladores. Muchas veces me han dicho que no, que soy bodeguera, otras veces me dicen que no, que soy empresaria, otras veces que no, que represento a los operadores privados, otras veces que no, que represento al gobierno. Bueno, tengo 80 camisetas finalmente. Sé que la que represento legítima y orgullosamente es la del gremio reciclador. Pero no solo yo, sino, como les comentaba, 24 millones de recicladores en el mundo, muchos de ellos ya dirigentes. De hecho, yo soy escuela de maravillosas mujeres que dirigen en todo el mundo las organizaciones de recicladores, que no saben, que las únicas que saben si les tiemblan las piernas son ellas mismas o no, y haciendo que se reconozca a través de nuestras organizaciones, de nuestros dirigentes y de cada persona que está en la calle esculcando en la caneca, o de cada persona que todavía hay en los botaderos, porque en Colombia y en el mundo todavía hay personas en los botaderos,
Durante más de 10 décadas, la asistencia de los recicladores, se ha desarrollado una tecnología social. ¿Cuál es la tecnología social? Es que nosotros hacemos lo mismo que hacen los operadores del servicio de aseo, nosotros con carros de balineras, con carros de caballo, a veces con un costal al hombro, pero hacemos lo mismo que hace un carro compactador de 400 millones de pesos. Sus trabajadores procuran la autoorganización. Nosotros somos un proceso, si bien es cierto, la Fundación Social hizo un trabajo muy fuerte apoyándonos, convenciéndonos de que teníamos que organizarnos. De ahí en adelante el trabajo ha sido nuestro. Nosotros hemos recorrido el país y el continente, y esto a veces a muchas personas les pareciera un lujo, pero muchas veces nos tocaba viajar 20, 30, 40 horas en bus, incluso de un país a otro, y vivir de lo que nos ayudaban nuestros compañeros. Hoy en día todavía prospera eso, y es que si yo me tengo que ir para otra ciudad, mi grupo me hace mi trabajo. Porque nosotros como dirigentes también estamos haciéndole un trabajo al resto del grupo, y es que en la medida en que hacemos gremio, en la medida en que fortalecemos gremio legítimo, en la medida en que fortalecemos la defensa de la totalidad de los recicladores, así no los conozcamos a todos, en esa medida el trabajo del gremio se va viendo compensado. Hay una existencia de fuentes de recursos ciertas para la consolidación de la justicia en remuneración a los recicladores. Está la tarifa de aseo, están las tasas ambientales que ya se pagan en muchas partes del mundo, están además los ahorros y la mejor distribución en la cadena de valor. Nosotros estamos empezando a negociar con grandes empresas para convencerlas de que deben pagar precios más justos del material reciclado, que no se aprovechen de la condición de los recicladores y que no se aprovechen de la situación de crisis en los países para que efectivamente se haga precios justos en el material reciclado. En esa medida vamos a ir ganando condiciones todos. Y pues estamos ciertos de que tenemos condiciones para que la comunidad encuentre que las razones que le estamos dando son razones valederas. Además, existen unos principios del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es aquel que solamente se puede montar si existen condiciones parejas en tres sentidos. En el desarrollo económico, entonces los empresarios no pueden seguir diciendo que tienen que ganar por sobre lo que sea. En el desarrollo sustentable, en el desarrollo sostenible ambiental, es decir, que no podemos seguir depredando el mundo con base o con la única excusa de que están prioritariamente los negocios por encima de la humanidad y del mundo. Y en el desarrollo social. No puede el mundo seguirse jactando de estar moderno y de estar desarrollado cuando millones de personas aguantan hambre. No puede el mundo jactarse de estar en el siglo XXI cuando mucho de la comida se convierte en basura y cuando mucha de esa basura pagamos para recogerla en un compactador y enterrarla. Entonces, el desarrollo sustentable es eso, es la conciencia de que nadie tiene la prevalencia sobre otro y que con mayor razón quienes tienen mayores recursos, mejores condiciones, están en la obligación de darle la mano a los otros. Hemos encontrado unos elementos favorables para ver que nuestro trabajo, además de ser un trabajo verde, tiene que convertirse en trabajo decente. ¿Y por qué nosotros trabajamos muchísimo en esto? ¿Por qué insistimos en que el trabajo tiene que ser decente? Porque pues no está bien que los recicladores tengan que esculcar 200 canecas para sacar 50 kilos. No está bien que los recicladores tengan que recorrer 30 kilómetros llevando 200 kilos. No está bien que la comunidad considere que el único problema que tiene con la basura es ponerla entre una bolsa, ponerla en la puerta y pagarle a un señor para que se la lleve y la entierre. Eso no está bien, esos elementos toca cambiarlos en el futuro. El programa Basura Cero tiene que hacer un gran esfuerzo en encontrar los elementos de pedagogía para que la comunidad entienda que si se para, que si le entrega al reciclador, no solamente está beneficiando al reciclador, sino que está beneficiando a millones de personas en el mundo, a todo el mundo, porque cada árbol que se tala, cada litro de agua que se malgasta, cada kilovatio de energía que deja de generarse por ejemplo, para una familia que no tiene energía, pues cada uno de esos recursos cuentan.
en la economía del mundo y cuentan de una manera importante, que es un poco lo que nos planteaba esta mañana el señor alcalde. A ver, nosotros somos muy alegres en hacer las cuentas y resulta que no tenemos muchas veces en cuenta el valor real de las cosas. Entonces, no sabemos cuánto vale un árbol, porque como nunca nos ha tocado plantarlo, cuidarlo, echarle agüita, bueno, hacer una cantidad de cosas, entonces no sabemos cuánto vale un árbol, y como no sabemos cuánto vale un árbol, pues qué nos importa si se corta o no. Y así no es la filosofía que el mundo nos exige en este momento. Tenemos por otro lado la regulación ambiental. Cada vez hay que hacer más costo, más evaluación de las externalidades. De hecho, nosotros estamos haciendo un trabajo porque precisamente teniendo en cuenta este elemento, consideramos que la propuesta que está haciendo la Comisión de Regulación de Agua y Aseo protege nuevamente los intereses de los empresarios privados en detrimento de todo un país, de 40 millones de personas que habitan en este país. Es regresiva, es perversa, es incompleta, es disfrazada, nos dice a los recicladores, no te preocupes, te vamos a reconocer por costos evitados, y resulta que si el señor empresario, voy a poner cualquier nombre, es que no puedo decir ninguno porque estoy segura que en Colombia no presta los servicios Veolia. Entonces, si el señor Veolia considera que él sí quiere recoger el reciclaje y que él lo va a transportar a una planta y que además él le va a dar el valor agregado y que además lo va a vender, entonces muchas gracias reciclador, te apreciamos mucho, te queremos mucho, nos da una lástima enorme que te vayas a aguantar hambre, nos da una lástima enorme que tus hijos aguanten hambre, no sabes cuánto sufrimos porque tus hijos no puedan ir a la escuela, pero es que yo no quiero que tú me evites los costos, yo quiero hacer el trabajo. Entonces, estamos trabajando fuertemente en demostrarle al país que seguimos en la misma perversidad, que no podíamos confiarnos de que iba a cambiar la situación porque había un alcalde con la valentía suficiente para dar el primer paso, que era reconocerle a través de la remuneración reciclador a reciclador, que es un método que a nosotros nos gusta mucho porque rompió con toda la corrupción también que había en los procesos organizativos de los recicladores. Entonces, teníamos más organizaciones representativas que bases orgánicas de los recicladores. Entonces, el esquema de reciclador por reciclador, en donde se le reconoce al reciclador su trabajo, que aunque sea fuerte, pesado y todo lo demás, es digno y es necesario. Los recicladores no estamos queriendo que nadie nos reemplace, no estamos diciéndole a la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, póngame el material en la puerta de la casa que de ahí en adelante yo hago la tarea, no. Los recicladores, a través del pago reciclador por reciclador, hoy en día se sienten muchísimo más orgullosos de su trabajo. Hoy en día reconocen mejor que lo que tienen que hacer es ir a ganarse a ese usuario, a ese conjunto, a esa comunidad, para que lo prefiera a él. Los recicladores hoy están entendiendo que si ellos tienen el acceso directo a la basura, no va a haber nadie que lo reemplace. Entonces, ese pago persona a persona es lo que yo más le agradezco al alcalde. ¿Por qué yo le agradezco tanto al alcalde? Las organizaciones en este proceso no tenemos mucho que hacer y eso está bien. ¿Qué tenemos que hacer? Estarle diciendo a los recicladores, si abandonas tu ruta, estás abandonando tu oportunidad. Si estamos hablando de oportunidades, retos y demás, y amenazas, ahí en ese se representa todo. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos? La oportunidad de reconocer justamente a los recicladores, la oportunidad de seguir teniendo un proceso de recolección de más de 1.400 toneladas de basura que no se van al relleno sanitario, la oportunidad de seguir prolongando la vida útil del relleno sanitario, la oportunidad de seguir rebajando tarifas, porque en la medida en que no tengamos que salir a pagar, por ejemplo, para que se lleven la basura en tren, pues es una oportunidad para la ciudad de seguir contando con un servicio más o menos bueno a un costo más o menos razonable. Entonces, las oportunidades, como dice el dicho, las pintan calvas. Si los recicladores no entendemos eso, pues simple y sencillamente
el esfuerzo que hizo la Corte Constitucional de hacer visibles los derechos de los recicladores, el esfuerzo que hizo la Corte Constitucional de enfrentarse al mundo de los empresarios, se perdería si no entendemos eso. ¿Cuál es el reto en esto? El entendimiento con la administración. Tenemos que pedirle a la administración que efectivamente entienda y efectivamente reconozca que la oportunidad de los recicladores está en el acceso directo a la basura. Si los recicladores pierden el acceso, ahí empezamos a tener tropiezos. Por eso les pedimos que reconozcan, no que hay 73 rutas, o que hay 120 nuevas, o que hay 3. Les pedimos que reconozcan que 15.000 o más personas tienen rutas en la ciudad. Que hay rutas que duran 24 horas, que hay más de 1.500 bodegas abiertas, que son 1.500 oportunidades de que los recicladores vendan su material, que son 1.500 oportunidades de que en ese momento el reciclador tenga un ingreso, que hay 1.500 oportunidades de hacer empresa. Nosotros entendemos de que se llenen de orgullo, de que muchos recicladores le planteen que ahora son empresarios nuevos. No, los recicladores son empresarios desde hace 8 décadas. Ningún reciclador recoge para ir a llevar debajo del colchón y atesorar la basura debajo del colchón. Los recicladores, todo lo que recogen, son lo que logran poner en un mercado cada vez más calificado, un mercado que cada vez les exige mayor calidad, mayor clasificación, mayores condiciones de competitividad. Ese es un reto enorme. A veces los recicladores no sabemos explicárselo. Efectivamente, la administración a veces se siente molesta con nosotros porque no sabemos explicárselo. Y el reto está ahí, ¿no? En saberlo explicar, en convencerlos de que vayan y vivan un día, una noche o 3 noches, o como hicieron por un proceso con WIGO, la entidad que nos acompaña, que muchos magistrados de diferentes cortes del mundo se fueron a vivir con los recicladores en India, a vivir en tiendas, como viven los recicladores en India. Entonces, nosotros quisiéramos pedirle a los funcionarios públicos y a muchas personas que tienen la responsabilidad de generar la política pública, que se vayan a vivir una semana con una familia de recicladores. Para que después nos ayuden en lo siguiente. Esta es la exigencia que nosotros le estamos haciendo al mundo. Nosotros creemos que legítimamente los recicladores tienen derecho a las rentas por las ventas del mercado, al pago por el servicio público y además por los servicios ambientales. Solo ahí empezaremos a tener unos pisos de seguridad social, empezaremos a tener la posibilidad de tener seguridad, que es un lujo para millones de trabajadores en el país, y a tener prevención de riesgos. Las cosas mínimas de las que un trabajador debe gozar para que efectivamente su servicio sea de calidad, las cosas mínimas para que un trabajador se sienta satisfecho ejerciendo ese oficio, y las cosas mínimas para que un trabajador sienta que está haciendo una contribución buena para la comunidad, buena para su familia y buena para él. Entonces, yo creo que estamos empezando un nuevo ciclo. Es muy duro el ciclo que se nos viene, es muy duro. Es probable que efectivamente Bogotá, que tuvo la oportunidad, mire que no hemos hecho hablar sino de retos, oportunidades, amenazas y problemas. La ciudad que tiene la oportunidad de reconstruir un modelo. Nosotros, de hecho, fuimos de los que más incidimos conversando con algunos funcionarios del distrito. En ese momento, el doctor Diego Bravo, le decíamos, el día que el distrito sea capaz de volver a recoger un solo kilo de basura, ese día tiene la propiedad para decir cómo se debe desarrollar un modelo de basuras en el país. Y creo que ha ido pasando. No podemos ser tampoco injustos, ha ido pasando. Creemos que de todas maneras hay cosas que se tienen que mover más rápido,
porque si nosotros nos movemos, de todas maneras los otros sí se mueven. Entonces, creemos que hay una situación importante para la ciudad, tiene que definir un proceso de licitación y esa licitación debe que estar mediada por un modelo lo más estructurado posible, tiene que estar claramente cómo participan los recicladores organizados. Ya no nos vamos a bajar de aspiraciones, al contrario, nuestras aspiraciones, como ustedes pueden ver en este gráfico, nuestras aspiraciones crecen, porque efectivamente la ciudad ha venido pagando eso y nosotros creemos que lo que hay que hacer es una redistribución de las rentas. Entonces, si hay una necesidad de hacer redistribución de las rentas, el reto principal que tenemos los recicladores, organizados y no organizados, es no bajar las aspiraciones. Al contrario, tenemos que seguir subiendo las aspiraciones. Hace unos días había una crítica muy importante y es que los medios de comunicación consideran que es válido que los empresarios tengan una alta rentabilidad, pero no es válido que miles de trabajadores, como está pasando ahora con Aguas de Bogotá, se ganen salarios justos, que en vez de que se distribuyan 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos como utilidades a los empresarios, se distribuyan entre miles de trabajadores. Entonces, para los medios eso no es válido y nosotros creemos que, por el contrario, que este negocio es tan bueno, está sustentado también en la comunidad, que lo mejor que le puede pasar a la ciudad es que efectivamente esas rentas le llegue un poquito a cada uno de los recicladores, un poquito a cada uno de los trabajadores del servicio de aseo, un poquito a la ciudad también debe ganar del sistema de aseo y por supuesto ganemos muchísimo todos en calidad del servicio. Esta mañana cuando el alcalde hablaba de que durante unos meses se dejaron depositadas las basuras en la ciudad o unos días se dejaron depositadas en la ciudad, yo quiero comentarles que yo tuve muchos años una controversia con la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos en donde le demostraba que mes tras mes la basura no se recogía completa en la ciudad. ¿Por qué? Porque los cálculos en el proceso eran muy sencillos. Se deja una cantidad de basura sin recoger para poder seguir creciendo en utilidades. Entonces, nunca los carros estuvieron completos, nunca los operadores estuvieron completos, nunca el sistema estuvo completo, siempre había un poquito de basura que se quedaba por ahí en la ciudad de manera desprevenida. Entonces, no es un problema de un día, de 2 días, de un mes, era un problema en el horizonte de la licitación. Problemas que tenemos que empezar a resolver y que solo los resolvemos si efectivamente como ciudadanos somos capaces también de sentar postura. Y sentar postura es que yo tengo la obligación de pagar, pero también tengo la obligación de vigilar ese pago que yo hago para que se preste el servicio más adecuado. Y por último, también quisiera decirles, para no seguirme extendiendo, porque sabemos que estos seminarios son muy interesantes, podemos interlocutar y podemos presentar propuestas y debates muy interesantes, pero también quisiera decirles que está pasando una cosa en la ciudad y es que algunos de los elementos que se habían montado durante el proceso de licitación se mantienen y entonces hay una confrontación en las calles de los recicladores con las rutas de aguas de Bogotá, de los recicladores con muchas organizaciones. De los recicladores con muchas otras organizaciones que creen que ser empresarios es desplazar a un compañero quitándole su ruta, o ser empresarios es ir a quitarle la fuente al compañero, o ser empresarios es tener el mismo comportamiento que siempre hemos criticado de las grandes empresas. Entonces nosotros como Asociación de Recicladores de Bogotá, como Asociación Nacional de Recicladores, como Pacto Gremial, queremos hacer un llamado de atención en ese sentido. Ser empresario no es quitarle el pan al otro, es generar un pan que le permita a todos tener el mínimo vital. Y ahí nosotros no nos pretendemos bajar. Entonces, pues darle las gracias por darme esta oportunidad. Y también contarles que este no es un embeleco mío ni de mi asociación, este es un embeleco de más de
5 millones de recicladores que están organizados en el mundo. Entonces, no es un embeleco nuestro, es una postura de gremio que yo quiero pedirles que comprendan y a mis compañeros que adoptemos. Agradecemos a Nora Padilla por esa intervención y continuamos con la intervención del doctor Benoit Bichon, profesor investigador de la Universidad Externada de Colombia. Con ustedes el doctor Bichon. Yeah, I'm curious. Yes. That's mine. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo voy a hablar en francés esta vez. Bueno, señora directora del UASP, doctora Nelly, Mogollón, Nora, el señor de la Secretaría de Desarrollo, señor Plaza, compañeros, compañeras, señores, bueno, buenos días. O tardes, sí. Voy a tratar de ser corto. ¿Por qué? Porque ya mirando la hora, normalmente teníamos que terminar la 1. Voy a tratar de ser rápido y voy a cortar unas cosas. Pero yo creo que gracias al contexto y el reto que nos presentan bueno, los recicladores de Bogotá y también el reto de la UASP que hemos visto. Y nosotros desde un enfoque académico, el contexto nos permite resaltar la importancia de un concepto que es poco conocido, que es la innovación social. Conocemos de la innovación más la innovación tecnológica y ahí hay una gran diferencia entre la innovación social y la innovación tecnológica y va a ser un poco el objetivo que yo voy a tratar de explicar hoy. La innovación social como un proceso que permite anticipar contextos de crisis como estamos observando en este momento. ¿Por qué? Porque hace 20 años ya, y vamos a verlo, que estamos en crisis únicamente para responder a una necesidad de una población. La innovación social empieza por ahí. Presentaré dos pequeñas partes. La primera, el contexto de los recicladores con la UASP, los procesos como una síntesis, porque hemos oído la UASP, hemos oído, bueno, el señor alcalde, Nora, son actores, todos somos actores alrededor de un tema, de buscar un cambio social, una inclusión social a través de una economía. ¿Qué tipo de economía estamos hablando? Marta habla de una economía informal, que tiene buena salud, lástimamente. Y en segunda parte,
Bueno, voy a tratar de proponer, revisar qué es el concepto y en qué contexto es el reto de la innovación social para una ciudad o para un territorio. Porque pensamos que la innovación social, yo diré, es el futuro y vamos a ver por qué. Bueno, ¿quién soy? Hago parte de una facultad de ciencia social del externado. Somos menos conocidos que de Derecho y de Economía. Pero quiero resaltar que tenemos 7 pregrados de toda ciencia social, desde el más abstracto como la filosofía, al más concreto como los trabajadores sociales, pasando por psicólogo, sociólogo, antropólogo, geógrafo, historia. Tenemos un centro de investigación sobre dinámica social con 7 áreas de investigaciones. 7 áreas. Varios temas. No voy a nombrar todos. Pero nosotros aquí, que hemos organizado esta conferencia con la UASP, y gracias a Gustavo, que es nuestro responsable del área Economía, Trabajo y Sociedad, en lo cual reflexionamos sobre líneas como innovación social en la organización de economía solidaria, dinámica del trabajo, innovación tecnológica, educación e institucionalización del laboral y la dinámica territorial del buen y mal vivir en localidades, ciudades y regiones. Como pueden ver, nuestro tema de hoy es nuestro cotidiano a nivel del área. Bueno, la formación del equipo pluridisciplinaria para responder a eso, como hemos visto, economía es social, es sociedad. Venimos tanto de la parte de economía, el management, pero también, claro, la ciencia social. ¿Cuál es nuestro objetivo con esta presentación? Lograr que identifiquen ustedes el concepto de la innovación social como apalancamiento del desarrollo integral de la ciudad, porque hablamos ahora de apalancamiento del desarrollo integral de la ciudad con una innovación, pero no cualquier, una innovación social, y no como un producto, pero como un proceso, es lo que yo voy a querer explicar. Esta presentación es fruto de muchas observaciones. El contexto de los recicladores, lástima, no es el único. Yo diría lástima, si podemos decir. Hace 5 años que estoy trabajando con un proceso muy similar de una otra economía, que es la economía campesina. Quiero resaltar también la lucha de la economía campesina para lograr tener más o menos el mismo proceso que está desarrollando los recicladores en la ciudad. De una parte, hemos trabajado muchas lecturas de ensayos que reflejan observaciones realizadas sobre experiencias recientes de varios países. Porque este problema, como dijo Marta, no es un problema colombiano. Tenemos problemas sociales y además estamos en crisis económicas en el mundo. Hoy en día, ¿qué están buscando los países, yo diré, dichos desarrollados? Buscar soluciones, y las soluciones que encuentran es integrando el emprendimiento, pero no cualquier emprendimiento, un emprendimiento de otra manera, un emprendimiento social. Entonces, la observación que se realizó para llegar a que la innovación social también en Colombia tiene que ser entendido, no
por todos los actores, fruto de observación con Alipes, a través, por ejemplo, yo pienso a el Diego Caracha, que trabajó sobre Misión Bogotá Humana con una población muy especial, que busca cómo emprender, cómo desarrollar. Estoy pensando a otras personas como Hernán Darío Correa, que estaba buscando cómo integrar la economía informal. Estoy pensando también a la ADUC, la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos, que lograron a tener una ley para que Bogotá pueda integrar a más de 100 mercados campesinos en la ciudad. Esta lucha no viene como del día al otro. Hay que tener reconocimiento de la asociación y yo diría que todos estos tipos de proceso es muy cerca a la innovación social. Pasó porque hay muchos por decir y no queremos extendernos ahí. ¿Qué quiero decir acá sobre el reciclaje de Bogotá? Hemos hablado mucho hoy, no voy a hablar más. Pero hay una cosa, un ítem que me ha marcado. A ver, en 1994, es decir, casi 20 años, hicieron una propuesta. La propuesta dice eso, lo que vemos ahí, para responder a necesidades sociales no satisfechas, queremos fomentar el reciclaje en las fuentes. Esos archivos, 94. La transformación de materias específicas, el fortalecimiento gremial. Mire, la propuesta de 94 es lo que estamos hablando hoy en día en 2013. Se me pierde, tantos años son. ¿Por qué quiero hablar de esta fecha? Miramos, hemos hablado todo el día, varios actores, cada uno con sus propios intereses, cada grupo de interés tiene una visión, una opción. ¿Qué hemos visto? En negro podemos ver los procesos de la alcaldía a través de la USP. La USP nació el mismo año, curiosamente, en 1994. Es decir, que a la época se llamaba la UESP. Bueno, se transformó después en 2006 en UASP. Pero el proceso fue duro. Empezó en 2002, cuando se dio un inicio de licitación, y en diciembre hubo la tutela que hemos hablado. Desde allí, estamos hablando de 2002, pasó. Lo que vemos en rojo, y no voy a detallarlos, todas las peleas jurídicas que hemos podido tener. Sigue, en 2010, una nueva licitación. En julio, la auto 268, que declara el incumplimiento por parte de la USP. En abril, la auto 275, estamos hablando en 2011. Y por fin, en 2012, lo que conocemos para terminar un año complicado. No debemos olvidar el contexto. ¿Qué hacer? La alcaldía decretó el 564 de 2012. Los colectivos de recicladores que tienen una ruta, una voluntad, Nora no los comentó. También hay otro actor que no hemos hablado aquí, que es la CRA, que tiene que ser un poco el asesor, que tiene que hacer propuesta según la Corte Constitucional. Entonces voy a detallar un poco las rutas, no detallarlas porque lo hemos hecho, más bien sintetizar. Según los actores, hay una visión
un objetivo diferente. Los recicladores reiteran sus necesidades. Hablemos de necesidades sociales, pobreza y vulnerabilidad, empleo formal, acceso al espacio público para trabajar, acceso al emprendimiento social, reconocimiento, como nos dijo Marta. El aumento del reconocimiento más el aumento de la representación de las economías sociales nos da un aumento de integración, es lo que decía Marta. Entonces, reconocimiento económico que reclaman y interrelación entre los actores. Mire, cuando miramos la ruta de la Asociación de Recicladores de Bogotá, es esta. La recogí, fácil, todos tienen acceso a Internet como yo. La alcaldía, cuando miramos el decreto que propone, organizar la separación de fuente, organizar el reciclaje y reconocen empleo de reciclaje de los recicladores y contribuciones económicas. Es en el decreto. La CRA, ella, ¿qué recomienda? Organizar el proceso, estudiar para lograr calidad, estudiar para poder emprender, iniciativas de emprendimiento de reciclaje, apoyo técnicos, jurídicos para el WISP. Eso es la situación. ¿Qué nos demuestra eso? 10 años de agitación jurídica, para no decir otras palabras, con una sentencia de un corte constitucional, varios autos, un nuevo decreto de la alcaldía, para llegar a la propuesta realizada por los recicladores de 1994. Así fue. Total, si cuento bien, son 20 años y ¿cuántos años más? Para poner en ejecución un modelo integral con inclusión social. Hablamos de un modelo integral con inclusión social, que es el tema de hoy. ¿Qué miramos ahí? Con una necesidad no satisfechas de 13.000. Yo creo que ahí las cifras son diferentes. Recicladores en situación de informalidad. Entonces, únicamente concluyendo ahí para integrar y para introducir la innovación social, responder a unas necesidades sociales no satisfechas, reviste una exigencia bastante particular. Es uno de los principios de la innovación social. Si entendemos la innovación social, yo creo que podemos avanzar muchísimo a que eso no se repite en los años. ¿Qué piden los recicladores? Eso corresponde ¿a qué? A retos sociales de un territorio, no más. Cuando miramos, yo diré, las fuentes, los datos teóricos de cómo desarrollar un territorio, es lo que piden los recicladores. Responder a las necesidades no satisfechas, es decir, responder a retos sociales de un territorio o de una ciudad, es igual. Retos sociales de un territorio, pobreza y discriminación de la población vulnerable, responder a numerosas necesidades no satisfechas de la población, tercera edad, mujeres, cabeza de familia, juventud, desempleo, discapacitados, recicladores, campesinos, fracturas numéricas también, que va con el acceso al servicio público, que crea una fractura cada día más grande entre el ciudadano
el público. Y el aislamiento y difícil acceso a lo que llamamos techos dignos, comida sana, precio justo. ¿Cómo? Eso son los retos sociales de un territorio nomás. ¿Qué piden los recicladores? ¿Qué piden los campesinos? La misma cosa. Entonces, los retos sociales, hablemos también de inclusión social dentro de este reto de la ciudad. Va a decir también innovación social. Cuando identificamos los retos sociales de un territorio, a la vez identificamos el concepto de la innovación social. Es igual. Entonces, ahí nos aislamos, somos más lejos ya de la innovación tecnológica que empezamos a conocer. ¿Pero qué es? ¿Cuál es el concepto? Designa un conjunto de nuevos conceptos, no únicamente un nuevo producto tecnológico. Nuevas estrategias, nuevas ideas o formas de organización que procuran extender y reforzar el papel de la sociedad civil en la respuesta a la diversidad de las necesidades sociales. Es lo que estamos hablando. Pero a la vez, el término designa técnicas y procesos, innovaciones mismas y todo lo que integramos en el campo de acción, que hablemos mucho de emprendimiento. Entonces, hablemos mucho, lo que me doy cuenta, he pasado en las secretarias, en las asociaciones, hablemos de hacer empresas, mezclamos también economía social solidaria, economía del mercado comercial privado, también de la economía informal. Ahí habría eventualmente que categorizar. Obviamente, categorizar dice que es difícil de categorizar un cielo con nubes porque se mueve. Pero para poder avanzar en el tema de la informalidad, como nos dice Marta, tenemos que categorizar qué es la informalidad y categorizar también qué es la innovación social. En este tema, en el mundo, yo diré que estamos en desarrollo. El tema de innovación social hace poco tiempo que existe. El mundo occidental identifica la innovación social como una línea estratégica en todos los países de sus políticas de desarrollo integral. ¿Por qué no Bogotá? Para entender qué es innovación social, después de esta introducción, pequeña introducción. Es un proceso de construcción colectiva, validación, difusión y puesta en marcha de nuevas prácticas sociales orientadas a viabilizar y consolidar determinados propósitos de la comunidad y organizaciones sociales. También la investigación sobre la innovación, ¿qué sugiere ahí? Sugiere que la innovación social se relaciona con la innovación tecnológica, obvio, porque nos viene de eso, sobre todo en los procesos. Tenemos también un proceso de descubrimiento, de respuesta a un mercado. Ahí hablemos de una respuesta a una necesidad de la población. Hay innovaciones técnicas que surgen de innovación social y viceversa. La innovación es un concepto que acude a definiciones y enfoques plurales. Consiste en elaborar respuestas nuevas a necesidades poco o no satisfechas. Implica la participación y la cooperación de los actores interesados, todos los stakeholders que conocemos, de las 4 economías. ¿Usted va a decir 4? No, normalmente conocemos 3. Pero en la informalidad,
yo pienso que hoy en día podemos decir que la cuarta economía es la informal. Y curiosamente, la informal podríamos decir que es la minoría. No, cuando vemos las cifras de Marta, ahí estamos en qué sociedad. Estas innovaciones son productos o servicios, pero, como lo hemos visto, también, y yo diré que sobre todo para nosotros, modo de observación, de distribución en campos como la lucha contra la pobreza, la exclusión y la discriminación. Estos procesos pasan en 4 pasos. La emergencia, acabamos de hablar toda la mañana sobre estos momentos de emergencias, pero también experimentación. Y experimentación quiere decir financiación y tiempo. Ese es el problema que tenemos. La secretaria, el señor Plaza, que nos habló que había, yo diré, formas, modos de financiaciones posibles. Y yo reconozco que yo, de la parte de apoyando las asociaciones, existen. Nos dicen que existen, pero hemos pedido propuesta. Hemos hecho propuesta. Pero, como dice Nora, hay que hablar el idioma de la secretaria. Entonces, la innovación social, ¿qué va a hacer? Va a ser el puente entre la financiación, entre cómo montar un proyecto de emprendimiento social, cómo responder a la innovación social dentro de un territorio a través de procesos. Después de la experimentación, hay que saber que en experimentación existe error. Nuestra sociedad acepta el error. Cuando hablemos de emprendimiento, si el emprendimiento hay que ganar, hay que ganar. Experimentar es también aceptar errores. Y el error podemos financiarla. ¿Cómo se financia la innovación tecnológica? Hoy en día se puede aceptar errores, pero ¿por qué no en innovación social? En innovación social no tendríamos derecho de tener errores en la experimentación, como la tecnológica, porque la tecnología, sí, claro, después de que hemos inventado la luz, es igual al progreso. Pero sabemos que hoy este progreso tiene sus límites si no integramos y no incluimos la discriminación que también ella fue generadora. El papel de la investigación en la innovación social permite identificar varios puntos que son importantes de ver. Construcción social, de nuevos sentidos y propósitos sociales y éticos para la organización. Construcción de nuevas formas de organización social. Renovar estrategias de gestión del talento humano. Generar nuevas estrategias de sostenibilidad. Diversificar nuevos productos, servicios, modos de organización que acabamos de ver, o economías, como nuestra economía social en Colombia. Desarrollar nuevos eslabones en la cadena de valor, identificar acceso también a otros mercados. Aquí hay un muy buen libro de Prahalat sobre la economía de la base de la pirámide. Eso es un ejemplo. ¿Cuáles son los principios? Estos principios son importantes porque todos aquí, seguramente que son de distintas economías, tienen que empezar a entender muy bien qué es innovación social. En Bogotá, en Colombia, en el mundo, se necesita trabajar y tener más conceptos teóricos y metodológicos al respecto. Entonces, principios de la innovación social. Respuesta a necesidad social es la base. Pero no cualquiera, que sea poco y no satisfechas. Es muy similar a hacer un estudio de mercado, pero en este caso es un estudio de mercado diferente, de otra manera. Es para identificar
la necesidad social. Un enfoque multidimensional, lo hemos visto, un modelo de gobierno, integrando todos los grupos de intereses, porque un proyecto de innovación social integra todos. La institución, la economía privada, la economía social solidaria, como cooperativas, lo hemos visto. Asociación, el papel de las asociaciones son muy fuertes. Los colectivos, que informal, ¿cuántos colectivos informales existen acá? Y un anclaje territorial muy fuerte. Podemos ver de manera diferente que las grandes organizaciones multinacionales, tomamos por ejemplo el caso de Carrefour, cuando llegó dio mucho dinero, bastante desarrollo, entre comillas, empleos, puede ser, pero también la vendió y se fue. Una cooperativa nunca va a pasar eso. Nunca va a pasar, porque ¿quién está detrás de eso? Existen muchos desconocimientos sobre los fundamentos de las cooperativas y de las asociaciones. Ahora, usted va a decirme, bueno, la innovación es nuevo, y caracterizar esta innovación no es tarea fácil. Pero existe ya en el mundo mucho trabajo sobre eso. Es una de las tareas que nosotros en nuestra área de investigación vamos a seguir trabajando. Es cómo caracterizar esta innovación social. Existen varios criterios que hemos podido ver en el mundo. Obviamente la posición de la Inglaterra, por ejemplo, es distinto de Francia, porque eso es hace 1000 años que estamos diferentes. Estados Unidos es diferente también de la Comunidad Europea. España está apoyando muchísimo a nivel territorio estrategia de innovación social para salir de las crisis. ¿Qué tipo de caracterización principal vamos a encontrar? Respuestas otra vez a la necesidad social, creación de otros efectos positivos, como generación de empleo, por ejemplo, experimentación y toma de riesgo e implicación de los grupos de intereses. Hablemos otra vez. ¿Cómo caracterizar eso cuando tenemos, por ejemplo, una empresa-asociación? Una asociación tiene un objetivo lucrativo, sí o no. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar esta asociación dentro del proyecto de innovación social? Bueno, igual, como caracterización de un proyecto de innovación social, hay que emprender de otra manera. Entonces, en Colombia hablamos mucho de emprendimiento. Bueno, yo fui docente en administración durante muchos años para formar emprendedores. Fui consultor en Europa, como aquí, a través del BID, sobre proyectos de desarrollo de emprendimiento. La energía y el acompañamiento es algo clave. Y emprender de otra manera es aún más clave. Y la innovación social integra eso. ¿Cómo podemos emprender de otra manera integrando el aspecto social? Entonces, emprender de otra manera es iniciativa, emprendimiento, más interés colectivo de utilidad social. Es poder responder a necesidad social poco no satisfechas, lo reencontramos aquí. Es luchar contra la pobreza, la exclusión, es involucrar los grupos de intereses, los stakeholders. ¿Qué tipo de empresa, qué tipo de marco jurídico o tributario, lo que interesa más al gobierno, que pueden hacer y que pueden emprender de otra manera? ¿Cuáles son? La economía social solidaria, punto. Sí,
podemos hablar también de la economía informal. Es el problema. ¿Quién puede hacer eso? En su mayoría es la economía informal. ¿Cómo una economía informal puede emprender de otra manera si no existe un apoyo para transformarla, para apoyarla, para financiarla? Lo que decía, tener un idioma que podemos transformar la informalidad en generación de emprendimiento y de empresas social solidarias. Eso es una tarea muy compleja. Yo creo que ABR puede hablar más que yo de eso. Eso es una tarea muy difícil. Pero hay que atacar eso. Porque si una ciudad quiere, como hemos visto, tener un reto social y un desarrollo social y tener una atractividad frente en el territorio, ¿cómo hacer? Entonces, los pasos para llegar a innovar socialmente: identificar un parámetro de índices de fragilidad social. Es como un estudio de mercado, pero es un estudio de mercado para encontrar y conocer, pero sobre el aspecto local, la fragilidad social. ¿Tenemos este parámetro por varios? ¿Podemos saber cuál es la fragilidad social? Necesidad fundamental, económicas, personales. Obviamente no tenemos la misma situación en los barrios del norte que en barrios del occidente de Bogotá. Desde el parámetro después se define y se fomenta la iniciativa. Ahí se necesita un acompañamiento, es transformar la necesidad en oportunidad, en innovación. Y ahí es todo el proceso de la innovación tecnológica, es muy similar. El tercer paso, es poner en ejecución unas respuestas empresarial innovadoras. ¿Cómo se puede hacer eso si no existe un polo o como un centro de apoyo de la innovación social en el territorio? Es imposible. Si Bogotá o si los territorios no se ponen pilas ahí, va a ser como el tren de la innovación tecnológica del principio del siglo pasado. Ahí no va a ser el tren, va a ser el Transmilenio. El Transmilenio va a pasar dejándonos con nuestra innovación social, como se hizo hace un siglo. No dejamos pasar el tren o el Transmilenio de la innovación social, porque en 10, 15 años va a ser tarde. Miramos qué pasa en los países, para ir más rápido, ¿qué pasa en los países fuera de Colombia? Los OCDE, todos definen como estrategia clara, como herramienta de desarrollo, la innovación social. Los OCDE. Para la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico, la innovación social es un elemento esencial de la prosperidad y un aspecto determinante del desarrollo sostenible. Usted va a decirme, claro, ¿quiénes son en los OCDE? Bueno, es una organización bastante liberal y de los países, yo diré, en vía de desarrollo, pero Chile está. Y hace poco, ya hace un año o dos, no me recuerdo, Chile ya hace parte de los OCDE. Entonces, ¿qué queremos ver acá? Es que es una posición estratégica. Comisión Europea, bueno, yo no voy a hablar porque es obvio. Pero también los Estados Unidos. Estados Unidos crean un fondo de innovación social. El presidente Obama dijo una importancia efectiva en los ciudadanos como portadores de solución frente a los grandes desafíos actuales y definió muchos dólares para poder responder a las necesidades sociales que no satisfechas. El Reino Unido, con la Nesta,
presenta la innovación social como una solución a los problemas de la sociedad. Quebec, que es muy, yo diré, innovador en la innovación social, que anima una fuerza la investigación sobre el concepto de la innovación social. El CEPAL, que empieza realmente a hacer, hay un gran, pueden mirar sobre internet, el CEPAL hizo un informe muy importante e interesante sobre la innovación social. Y Colombia montó la alta consejería para la prosperidad social, creó en el mes de junio de 2011 un centro de innovación social del gobierno colombiano. Empezamos. Y la ciudad de Bogotá. Entonces, ¿cuáles son los retos? Y termino, no me demoro mucho más. Hay que apalancar el desarrollo local con la innovación social, según lo que acabamos de ver. ¿Cómo? Primero, sin voluntad política, y Nora lo dijo. Todos nos lo dicen, no hacemos nada. Modernizar los servicios públicos, eso no lo decimos muchísimo, y menos. Concebir políticas públicas a favor de la innovación social, que permite detener los mecanismos para que la necesidad no satisfechas se logra a poder difundir después un emprendimiento satisfactorio. Integrar de manera transversal. El problema de la innovación social es que no corresponde a una estructura de la burocracia. Ese es el gran problema, el reto que tenemos nosotros en los países latinos. Y nosotros porque yo soy francés y tenemos también ese sistema que no tienen los países anglosajones. De manera curiosa, miramos que los países que nos vienen de Roma tienen un sistema vertical de management, de servicio al líder, de una manera distinta de construir proyectos como lo hacen los anglosajones. Nuestro problema es lograr a tener una integración transversal y alianza de las estructuras públicas para una dinámica a favor de la IES. Ese es el problema que tenemos. Parece nada, pero esos son las futuras dificultades que vamos a tener si queremos ser atractivos. Crear instrumentos, hablemos mucho. Es nuestro papel, la academia. En la academia tenemos que construir instrumentos para ayudar. Eso sí. Construir redes y reformar la economía social solidaria. También. Los retos de Bogotá, defender una visión más amplia de la innovación en Bogotá, crear políticas públicas a favor de la innovación social, porque hemos visto a través de los recicladores, a través de los campesinos, si no existe un decreto público, no avanzamos. Bogotá debe ser el ecosistema de apoyo de la innovación social para evitar los 20 años que acabamos de comentar. Poner en red a los actores de la innovación social, es decir, todas las economías, integrando la economía pública, la economía social, la economía informal y la economía privada. Así, quería terminar. Yo le recomiendo realmente de promover, entender la innovación social por una razón sencilla. Hoy, durante estas 4 horas, hemos tratado de ver cómo podemos responder a una necesidad de unas poblaciones no un poco satisfechas. Muchas gracias. Ahora, encantado de conocerte. ¿Puede copiar la presentación acá? ¿Subirla a la página? Sí. Will there be a discussion question? No, all of them are like special comments, so I'm going to ask. Bueno, agradecemos la intervención de todos nuestros conferencistas en este evento académico que ratifica que la Bogotá humana vive un nuevo tiempo.
Por su parte, en este espacio académico, institucional y de participación de las organizaciones sociales que nos permite reflexionar acerca de los retos que en materia de organización e inclusión debe realizar la Alcaldía Mayor, en cabeza de la UAEPS, para incorporar a los recicladores y recicladoras en el nuevo modelo de aseo de Bogotá Humana. Las preguntas que ustedes hicieron llegar a este escenario se les dará respuesta a través de la web, ya que el tiempo se ha agotado. Ustedes son muy amables, muchas gracias por su participación y que pasen muy buena tarde. No? For you?